Capítulo 5. Una mañana, a eso de las 11, Clorinda llegó a la casa de Rubón, en la calle Marbeuf. Volvía del bosque. Un criado cuidaba el caballo en la puerta. Se dirigió directamente al jardín, dobló a la izquierda y se plantó frente a una ventana abierta de par en par, que era la del despacho donde trabajaba el gran hombre. «Es una sorpresa, ¿verdad?», dijo de pronto. Rubón alzó rápidamente la cabeza. Clorinda reía, bañada por el cálido sol de junio. Su traje de amazona de grueso paño azul la hacía parecer más alta. Había echado la larga cola sobre el brazo izquierdo, mientras su casaca en forma de chaleco, de pequeños faldones redondeados, muy ajustada, formaba como una piel viva que parecía enguantar sus hombros, su busto y sus caderas. Llevaba puños y un cuello de hilo, bajo el cual se anudaba una corbata angosta de seda azul. Sobre el cabello recogido llevaba con desenvoltura un sombrero de hombre, rodeado de una gasa que formaba como una nube azulada salpicada de doradas partículas del sol. «¿Cómo? ¿Es usted?», exclamó Rubón acudiendo. «Pero pase». «No, no», contestó ella, «no se moleste. Tengo que decirle una palabra solamente. Mamá me espera para almorzar». Era la tercera vez que iba así a la casa de Rubón, contra todas las conveniencias, pero se quedaba en el jardín a propósito. Por otra parte, las dos primeras veces también había ido vestida de amazona, traje que le permitía una libertad de muchacho y cuya larga falda debía parecerle una protección suficiente. «¿Sabe? Vengo a mendigar», prosiguió. «Es por unos billetes de lotería. Hemos organizado una lotería a beneficio de las muchachas pobres». «Bueno, entre y me lo explica», repitió Rubón. Clorinda tenía en la mano una fusta muy fina, con manguito de plata. Se echó a reír de nuevo, dando con ella leves golpes en su falda. «Ya está todo explicado. Tiene que llevarme algunos billetes. No vine más que para eso. Hace 3 días que lo busco sin dar con usted y la lotería se juega mañana». Sacó entonces una pequeña cartera del bolsillo y preguntó: «¿Cuántos billetes quiere?». «Ninguno, si no entra», contestó Rubón, y agregó en tono de broma: «¿Qué diablos? ¿Acaso se hacen negocios por las ventanas? No le voy a echar el dinero como si fuera una mendiga». «Me da lo mismo, démelo de todos modos». Pero él no cedió. Ella lo miró un instante sin hablar y le dijo: «Si entro, ¿me llevará 10? Cuestan 10 francos». Pero no acababa de decidirse. Paseaba ante todo una rápida mirada por el jardín. Un jardinero arrodillado en un sendero plantaba un macizo de geranios. Clorinda sonrió levemente y se dirigió a la pequeña escalinata de 3 peldaños que conducía a la puerta-ventana del despacho. Rubón le tendió la mano. Después de acompañarla hasta el centro de la pieza, le preguntó: «¿Tiene miedo de que me la coma? Ya sabe que soy el más sumiso de sus esclavos. ¿Qué teme aquí?». Ella seguía dando suaves latigazos en su falda. «Yo no temo nada», respondió con un hermoso aplomo de muchacha emancipada. Después de dejar la fusta sobre un canapé, hurgó de nuevo en su billetera. «Me llevará 10, ¿verdad?». «Le llevaré 20 si quiere», dijo Rubón. «Pero, por Dios, siéntese y charlemos un poco. No va a escaparse así, enseguida». «Entonces 1 billete por minuto, ¿eh? Si me quedo un cuarto de hora, serán 15 billetes. Si me quedo 20 minutos, 20. Y así hasta la noche. ¿Me parece bien?». «Convenido». Ambos rieron de aquel trato, y Clorinda terminó por sentarse en un sillón ubicado junto al hueco de la ventana, que había quedado abierta. Rubón, para no asustarla, volvió a su escritorio y se pusieron a conversar de la casa primero. Ella echó una ojeada por la ventana y declaró que el jardín era un poco pequeño, pero encantador, con su cantero de césped en el centro y sus macizos de árboles verdes. Él explicó el plano detallado de la casa. En la planta baja se hallaba su despacho, un salón grande, otro pequeño y un hermoso comedor en el primer piso, así como en el segundo había 7 cuartos. Todo aquello, aunque relativamente pequeño, era suficientemente amplio para él. Cuando el emperador le regaló aquella casa, él debía casarse con una viuda elegida por su majestad, pero la viuda había muerto y ahora se quedaría soltero. «¿Por qué?», preguntó Clorinda mirándolo abiertamente a la cara. «Bah», contestó Rubón, «tengo otras cosas que hacer. A mi edad ya no se necesita esposa». Pero ella, encogiéndose de hombros, le dijo sencillamente: «No se haga el interesante». Habían llegado a mantener conversaciones muy libres. Ella sostenía que él era de temperamento voluptuoso. Rubón se defendía y le relataba su juventud, los años transcurridos en cuartos desnudos, en donde no entraban ni siquiera las lavanderas, según decía él entre risas. Entonces ella le interrogaba acerca de sus amantes, con una curiosidad infantil. Algunas había tenido,
No podía negar sus relaciones con una señora conocida en todo París y que, al dejarlo, se había instalado en provincias, pero él se encogía de hombros. Las faldas ya no le interesaban. Cuando se le subía la sangre a la cabeza, demonios, era como todos los hombres. Hubiera derribado un muro de un empujón para entrar en una alcoba. No le gustaba demorarse en prolegómenos insignificantes. Luego, cuando todo había terminado, volvía a quedarse muy tranquilo. No, 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 nada de mujeres, repitió con la mirada, ya encendida por la postura lánguida de Clorinda. Ocupan demasiado lugar. La muchacha, reclinada en su sillón, sonreía extrañamente. Tenía el rostro melancólico y su pecho palpitaba lentamente. Exageraba su acento italiano con voz melodiosa. Vamos, vamos, querido amigo, usted nos adora, contestó. ¿Quiere apostar a que este año estará casado? Estaba realmente irritante, con aquella seguridad de vencer. Desde hacía algún tiempo se ofrecía a Rugón tranquilamente, ya no se tomaba el trabajo de disimular su lenta seducción. Todo aquel arte refinado con que lo había rodeado antes de convertirlo en objeto de sus deseos, ahora ya lo consideraba suficientemente conquistado como para seguir la aventura a cara descubierta. A cada momento se entablaba entre ellos un verdadero duelo. Si todavía no habían planteado verbalmente las condiciones del combate, en sus labios y en sus ojos se leían francas confesiones. Cuando se miraban no podían dejar de sonreír y se provocaban. Clorinda se ponía precio e iba a su objetivo con una audacia soberbia, segura de que no concedería nunca más que lo que quisiera. Rugón, embriagado, picado en su amor propio, dejaba de lado todo escrúpulo y soñaba sencillamente en convertir a aquella hermosa muchacha en su amante y abandonarla luego para demostrarle su superioridad. En ambos, más que los sentidos, luchaba el orgullo. En mi país, continuó Clorinda con voz casi inaudible, el amor es el problema capital. Las chiquillas de 12 años ya tienen sus enamorados. Yo me convertí en un muchacho a fuerza de viajar. Pero si usted hubiera conocido a mamá cuando era joven, no abandonaba su habitación, era tan bella que venían a verle de muy lejos. Un conde permaneció expresamente 6 meses en Milán y no consiguió verle la punta de la nariz. Es que las italianas no son como las francesas, que charlan y corretean. Las italianas no se descuelgan del cuello del hombre que eligen. Yo he viajado y no sé si me acordaré, pero me parece que amaría apasionadamente, oh sí, apasionadamente hasta morir. Cerraba los párpados poco a poco y su rostro se ahogaba en un éxtasis voluptuoso. Mientras Clorinda hablaba, Rubón dejó su escritorio, temblándole las manos como atraído por una fuerza superior, pero cuando se acercó, ella abrió los ojos de par en par y lo miró tranquilamente. Sonrió y mostrando el reloj dijo, son 10 billetes. ¿Cómo? ¿10 billetes? Balbuceó él sin comprender. Cuando se dio cuenta, ella reía a carcajadas. Se complacía así en excitarlo, y luego, cuando él se disponía a abrir los brazos, ella dejaba escapar una palabra. Aquello parecía divertirle mucho. Rugón se puso muy pálido de golpe y la miró con furia, lo que aumentó su regocijo. Bueno, me voy, dijo Clorinda. Usted no es bastante galante con las damas. No, seriamente mamá me espera para almorzar. Pero él recuperó su aire paternal. Solo sus ojos grises, bajo sus pesados párpados, conservaban una llama, cuando ella volvía la cabeza y lo envolvía por entero con una mirada, con la rabia de un hombre exasperado, resuelto a terminar de una vez. Le dijo que, sin embargo, podía concederle 5 minutos más. Era tan aburrido el trabajo en que ella lo había sorprendido, un informe al Senado sobre un asunto de peticiones. Le habló de la emperatriz, por quien Clorinda tenía un verdadero culto. La emperatriz estaba en Biarritz desde hacía una semana. Entonces la muchacha se arrellenó nuevamente en su sillón, embarcándose en una charla sin fin. Conocía a Biarritz, hacía tiempo había pasado allí una temporada, cuando aquella playa no estaba aún de moda, y le desesperaba no poder regresar durante la permanencia de la corte. Después se puso a contar una sesión de la academia, a donde la había llevado la víspera el señor de Ploegren. Se recibía en ella a un escritor de quien se burló mucho porque era calvo. Por otra parte, le horrorizaban los libros. En cuanto se obstinaba en leer, tenía que meterse en la cama, con una crisis de nervios. No comprendía lo que leía. Cuando Rubón le dijo que el escritor a quien se había recibido la víspera era un enemigo del emperador y que su discurso hormigueaba de alusiones abominables, quedó consternada. Parecía tan buen hombre, sin embargo, declaró. Rubón a su vez tronaba contra los libros. Acababa de aparecer una novela, sobre todo, que le indignaba. Era una obra de las más depravadas, en la cual, con el pretexto de que se quería reflejar la verdad, se arrastraba al lector a los excesos de una mujer histérica. Esta palabra histérica pareció gustarle porque la repitió 3 veces, y cuando Clorinda le preguntó el significado, él se negó a dárselo, invadido por un enorme pudor.
Todo puede decirse, continuó, pero hay una manera de decirlo. En la administración, por ejemplo, uno se ve obligado a menudo a abordar los temas más delicados. He leído informes sobre algunas mujeres, ¿me comprende? ¿Verdad? En los que se consignaban detalles muy precisos, con un estilo claro, simple y decente, pero aquello era casto, de todos modos, mientras que los novelistas de nuestros días han adoptado un estilo lúbrico, una manera de decir las cosas que las hacen revivir ante nosotros. Dicen que eso es arte, es indecencia y nada más. Pronunció además la palabra pornografía y llegó a nombrar al marqués de Sade, a quien por otra parte no había leído jamás. Mientras hablaba, maniobraba con gran habilidad para pasar por detrás del sillón de Clorinda, sin que ella lo notara. La joven, con mirada ausente, murmuró: «Ah, las novelas. Jamás he abierto una sola. Me parecen tontos todos esos embustes. ¿No conoce Leonora la gitana? Esa sí que es bonita. La leí en italiano cuando era niña. Trata de una muchacha que termina casándose con un señor. Primero es raptada por unos bandidos, pero un ligero chirrido a sus espaldas le hizo volver rápidamente la cabeza como si despertara sobresaltada. «¿Qué está haciendo?», le preguntó. «Estoy bajando el store», respondió Rubón. «El sol debe incomodarla». Clorinda se encontraba en efecto en una franja de sol cuyo polvillo doraba con una pelusa luminosa el paño tenso de su traje de montar. «¿Quiere dejar el store?», gritó. «Me gusta el sol. Estoy como en un baño». Muy inquieta, se levantó a medias y arrojó una mirada al jardín para ver si el jardinero seguía allí. Cuando lo localizó al otro lado del macizo, enganchado, mostrando el dorso redondeado de su blusa azul, volvió a sentarse tranquilizada y sonriente. Rubón, que había seguido la dirección de su mirada, soltó el store mientras ella le hacía burla, de modo que él era como los búhos que buscaban la sombra. Pero Rubón no se enojó y se dirigió hacia el centro del despacho sin mostrar el menor despecho. Su cuerpo voluminoso se movía pesadamente, como un oso que trama alguna traición. Después, cuando se encontró en el otro extremo de la pieza, junto a un amplio canapé encima del cual estaba colgada una fotografía, la llamó. «Venga, venga a ver. ¿No conoce mi último retrato?». Ella se reclinó más todavía en el sillón y contestó sin dejar de sonreír: «Lo veo muy bien desde aquí. Además, ya me lo ha mostrado». Rubón no se desalentó. Fue a cerrar el store de la otra ventana e inventó otros dos pretextos para atraerla hacia aquel rincón de sombra discreta, y en el que él, según él, se estaba muy bien. Ella, desdeñando aquella trampa grosera, no se dignó contestar y se limitó a decir que no con la cabeza. Viendo entonces que había comprendido, Rubón fue a plantarse frente a ella, con las manos entrelazadas, dejando de lado todo ardido y provocándola cara a cara. «Ya me olvidaba. Quiero mostrarle a Monarca, mi nuevo caballo. Usted sabe que hice un cambio. Como a usted le gustan los caballos, me dará su opinión sobre él». Clorinda se negó, pero él insistió. La cuadra estaba solo a 2 pasos, no le haría perder más de 5 minutos, y como ella siguió negándose, él dejó escapar a media voz con un acento casi despectivo: «Qué poco valiente es usted». Aquellas palabras fueron como un latigazo. Clorinda se puso de pie, seria y un poco pálida. «Vamos a ver a Monarca», dijo sencillamente. Echó la cola de su traje de montar sobre el brazo izquierdo y al hacerlo clavó su mirada en la de Rubón. Durante un instante se miraron tan profundamente que leían sus pensamientos mutuamente. Era un desafío ofrecido y aceptado sin ninguna clase de concesiones. Ella fue la primera en descender la escalinata mientras él se abotonaba con gesto maquinal la casaca de entrecasa con que estaba vestido, pero ella no alcanzó a dar 3 pasos en el sendero cuando se detuvo y dijo: «Espere, voy a subir al despacho», y cuando regresó balanceaba ligeramente con la punta de los dedos su fusta, que había dejado olvidada detrás de un almohadón del canapé. Rubón miró la fusta disimuladamente y luego alzó los ojos hacia Clorinda. Ella sonreía y se puso a andar otra vez adelante. La cuadra se encontraba a la derecha, en el fondo del jardín. Cuando pasaron frente al jardinero, el hombre estaba recogiendo sus herramientas, de pie, dispuesto a marcharse. Rubón sacó el reloj. Eran las 11:05. El mozo de la cuadra debía estar almorzando. Bajo el sol ardiente, con la cabeza desnuda, siguió a Clorinda, que avanzaba tranquilamente. Luego, cuando llegó a la cuadra, dejó que Rubón abriera la puerta y pasó por delante de él. La puerta, empujada con demasiada fuerza, se volvió a cerrar violentamente, sin que ella dejara de sonreír. Tenía una expresión cándida, soberbia y confiada.